Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, que el pecado no siga dominando su cuerpo mortal, ni sean súbitos de los deseos del cuerpo. No pongan sus miembros al servicio del pecado como instrumentos para la injusticia. Ofrézcanse a Dios como hombres que de la muerte han vuelto a la vida, y pongan a su servicio sus miembros como instrumentos para la justicia, porque el pecado no los dominará. Ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Pues, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. ¿No saben que al ofrecerse a alguno como esclavos para obedecerle, los hacen esclavos de aquel a quien obedecen, bien del pecado para la muerte, bien de la obediencia para la justicia? Pero, gracias a Dios, ustedes, que eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón aquel modelo de doctrina al que fueron entregados y liberados del pecado. Se han hecho esclavos de la injusticia. Palabra de Dios. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo diga Israel, si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, cuando nos asaltaban los hombres, nos habrían tragado vivos. Tanto ardía su ira contra nosotros. Nos habrían arrollado las aguas, llegándonos el torrente hasta el cuello. Nos habrían llegado hasta el cuello las aguas espumantes. Bendito el Señor, que no nos entregó en presa a sus dientes. Hemos salvado la vida, como un pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió y escapamos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: comprendan que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, velaría y no le dejaría abrir un boquete en casa. Lo mismo ustedes, estén preparados, porque a la hora que menos piensen, viene el Hijo del Hombre. Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? Y el Señor dijo: ¿quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para que reparta la ración de alimento a sus horas? Bienaventurado aquel criado a quien su señor, al llegar, lo encuentre portándose así. En verdad les digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquel criado dijere para sus adentros: mi señor tarda en llegar, y empieza a pegarles a los criados y criadas, a comer y beber y emborracharse, vendrá el señor de ese criado el día que no lo espera y a la hora que no sabe, y lo castigará con rigor, y le hará compartir la suerte de los que no son fieles. El criado que, conociendo la voluntad de su señor, no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que, sin conocerla, ha hecho algo digno de azotes, recibirá menos. Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará; al que mucho se le confió, más aún se le pedirá. Palabra del Señor. ¿Cómo ser
esos verdaderos vigilantes. Venimos tratando de la vigilancia que el Señor nos pide. Y no es solamente ver, es saber esperar. Pero más que eso, es saber entrar en espíritu de libertad. Nos lo dice hoy San Pablo. Cuando se depende de algo o de alguien, se es esclavo. Por lo tanto, no se va a tener la tarea de un vigilante en la administración, sino de un vigilante en la esclavitud. Es decir, se va a depender siempre de eso o de aquella persona. Ejemplo, los drogadictos van a ser esclavos del consumo de la droga. El alcohólico, esclavo del consumo del alcohol. Los que viven pendientes de la imagen, entonces van a vivir esclavos de cómo trabajar su presencia, su físico, etc. Y que al final saben, aunque no lo quieran reconocer, que eso no va a dejar nada bueno. Ni la droga, ni el alcohol, ni la superficialidad de la vanidad de la imagen. ¿En dónde el hombre se hace libre? En Cristo. Porque cuando el hombre se hace dueño de sí, es porque tiene a Cristo en su corazón. Y entonces Cristo hace libre al hombre para que él sea capaz de elegir entre lo bueno y lo malo, capaces de ordenar en su casa sin depender de nadie. Eso es vivir en la libertad, porque entonces en la vida del creyente se toman las decisiones sin dependencias y se vive de opciones prioritarias por el reino de los cielos. Es aquí donde está la administración. Esto es lo propio del administrador, que no obra en cuanto a cuenta propia de dependencia, sino en cuanto a hacer lo que sabe que tiene que hacer porque le agrada al Señor. Aquí no estamos hablando del Señor del mundo, sino del Señor de la vida, Dios. Entonces, el administrador está atento en su gestionar a lo que el Señor quiere. Y eso solo lo hace una persona que es inteligente y fiel. La inteligencia no es tener conocimiento. La inteligencia es saber entender lo que Dios quiere, y eso que Dios quiere me lleva a mí a ser fiel en el seguimiento de Cristo. Hay que ser cautos en la vigilancia. El cristiano es un administrador vigilante y lo hace con cautela, porque espera a que el Señor regrese y Él no tiene fijada la hora, ni la hora en la vida propia, ni la hora en la consumación de la historia y del tiempo. Por eso hay que saber esperar. Y el que es buen administrador exige, dirige y sabe cuidar de los demás, estimulando en la gestión de las relaciones humanas, y prospera dentro de un orden a todos los que están con él. Ese es el compromiso cristiano. El cristiano no es propietario, pero obra como propietario, administrando responsablemente lo que se le ha confiado, pero sabe que no es de él, como no es nuestra la vida. ¿Y qué se administra? Los dones recibidos de Dios. ¿Para qué? Para el bien de los demás. El bien no está hecho, el bien lo tenemos que hacer. Y lo tenemos que hacer cuando ponemos en práctica la misericordia, el amor. Eso es lo que el cristiano tiene que hacer como fermento en medio del mundo. El mundo está dividido en dos bandos.
en dos grandes grupos y que en algunos momentos parecen enfrentarse o están enfrentados y los unos están a contra de los otros. Pero en la práctica evangélica nosotros no podemos tener en ningún momento discriminación ninguna con ningún bando del mundo. Hay que practicar el bien a todos, porque para Cristo todos somos iguales. Eso es lo que tiene que hacer un administrador fiel, que sabe servir, que sabe esperar para pasar al banquete del Señor. Seamos administradores fieles en una vigilancia práctica en la misericordia. Libres, no dependemos de nada ni de nadie. Tenemos a Jesús en el corazón y obedecemos la voluntad del Padre para hacer el bien presente en el mundo. Sea alabado Jesucristo, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Feliz día en el Señor.